Hermano, muy buenas tardes. Es un privilegio para mí, mencionarles que Etnos México, que es la agencia misionera con la que el Cordero trabaja, forma parte de una asociación mucho más grande a nivel internacional que se llama Asociados Globales, ¿verdad? Y tenemos como meta la plantación de iglesias en medio de grupos étnicos no alcanzados, sea aquí en México o en Papúa Nueva Guinea, donde tenemos a Isaac y Claudia, ¿verdad? En cualquier parte, Etnos México, formando parte de Asociados Globales, que trabaja más o menos en más de 40 países a nivel internacional, tiene la misma meta, plantar iglesias en medio de grupos étnicos no alcanzados, ¿verdad? Y Etnos México también entonces recibe la visita de hermanos de afuera, ¿verdad? En este caso tenemos hermanos que forman parte de un equipo que se llama ESELA, Equipo de Coordinación de los Entrenamientos a nivel Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos entrenamientos misioneros en México, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia y Colombia, ¿verdad? Entonces, hay un equipo a nivel Latinoamérica que visita cada campo para ver cómo están los entrenamientos y de alguna manera hacer ajustes en el currículo, actualizar muchas otras cosas, y es por eso que este equipo está visitando la misión en México durante esta semana. Y parte de ese equipo está aquí. Y es una gran bendición presentárselos a ustedes, hermanos, la familia Hertz y la familia Jaspe. Pónganse de pie, hermanos. Cameron, ¿verdad? Y María, su esposa, ellos vienen, en representación de Bolivia. Pasaron más de 40 años, hermanos, trabajando en Bolivia en medio de grupos étnicos no alcanzados. Tardaríamos muchas horas para que ellos nos contaran el testimonio de fidelidad y de amor en medio de ese complicado ministerio. Entonces ellos trabajaron, ahora están en los Estados Unidos, pero mucho tiempo trabajando en Bolivia, alrededor de 40 años, Cameron y María. Gracias, hermanos. Y también tenemos a Luis Jaspe y a su esposa Yolanda. Siéntense, chicos, es una mezcla medio extraña la de esta pareja, porque Luis es venezolano, ¿verdad? Pero se fue a entrenar cuando era joven, más joven, a Colombia. Ahí fue donde yo lo conocí, por allá en el año 1992, que usamos la escuela bíblica. De hecho, fue mi maestro en la escuela bíblica cuando era joven y bello. Pues hoy sigue siendo más joven y bello, ¿verdad? Pero así es. Entonces, y conoció a su esposa, y su esposa también es, ¿cómo le explico? Es de papás ingleses, ¿verdad? Pero fueron a estudiar a Estados Unidos, allá nacieron parte de su familia, pero fueron a trabajar a Colombia en los años 70 con el grupo étnico Guajiro, y entonces nació allá Yolanda, y bueno, entonces es una mezcla medio extraña, ¿verdad, hermanos? Eso pasa cuando los misioneros van a servir a otro país, tienen hijos multiculturales, ¿verdad? Entonces, así pasó con Yolanda, y pues ya se conocieron, y ya Luis entonces va a compartir un poquito más, pero quiero pedirle favor a Luis que pase por aquí, hermano. Él va a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Entonces, hermanos, es una bendición tener a mi amigo, porque somos grandes amigos, compartimos el ministerio. Lástima que no tenga el cuatro, porque ese hermano es muy músico también, toca el cuatro, la guitarra, bueno, cualquier cantidad de cosas que le pongan, él las toca. Pero en Colombia y en Venezuela tenemos una guitarrita chiquitita que se llama el cuatro, y se le llama cuatro porque tiene apenas cuatro cuerdas, y es específica de una zona, de una región colombo-venezolana. No lo trajimos, Lucho, ¿verdad? Si no, nos serás cantando una cancioncita aquí. Pues eso nos hace volver otra vez. Sí, así es. Vamos a orar, hermano, ¿les parece? Señor, quiero darte gracias en nombre de toda la familia El Cordero por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, en esta tarde. Y gracias, Padre, por México, como veíamos ahorita en este video, Señor. Gracias por darnos la inmensa bendición de ser un país libre. Un país, Señor, donde tu palabra corre y es glorificada, como lo ha sido, Señor, en nuestras vidas. Nos podemos congregar libremente. Pero a la vez también, Señor, queremos darte gracias por este cuerpo, esta iglesia local, el Cordero, Señor, que de una manera abierta acepta, Señor, misioneros de otros países, de otros lugares, y nos has permitido a nosotros formar parte de esta preciosa familia. Te doy gracias, Señor, por los Hertz, te doy gracias por los Jaspe también, Señor, por darnos la bendición de tenerlos en esta tarde, y pedimos a Dios que tu bendición y que tú también hables a través
de tu palabra por medio de Luis. En tu nombre oramos. Amén. Muy buenas tardes. Es un privilegio para mí y para mi esposa estar acompañándoles hoy en este servicio dominical. Bueno, ya Edwin dijo de dónde soy, de dónde vengo. Cuando la gente me pregunta que de dónde soy, yo le digo, yo soy de la tierra de los indeseables. ¿Y de dónde es eso? Pues de Venezuela. Ay, no diga eso. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque están regados por todo el mundo. Hay buenos y malos, y más son los buenos, más son los malos que hacen bulla, que ya no nos quieren en ninguna parte, le digo yo. El Señor me dio la oportunidad, después de estar varios años sirviendo en Venezuela, mi país, con mi esposa y mis hijos, de ir a Colombia. Hace 5 o 6 años fuimos a Colombia y ¿cómo dice? Apliqué para obtener la ciudadanía colombiana. Entonces ahora ahora soy doblemente despreciado. Porque no hay aeropuerto donde no digan colombianos y venezolanos por aquí, ¿no? Pero es un privilegio que el Señor nos ha dado de nacer en esta tierra latinoamericana con el deseo, pues, de servir al Señor. Y Dios está haciendo grandes cosas en medio de nuestra gente, en medio de nuestro pueblo, y también Latinoamérica se ha convertido en un territorio que está enviando misioneros también a otras partes del mundo. Mi nombre es Luis Jaspe, mi esposa Joanne, que está allá, y pues ustedes, me dijeron que tengo la vista allá también. Tenemos 3 hijos, 2 de ellos están casados ya, que son gemelos, y están sirviendo también al Señor en Colombia, junto con sus esposas. Uno de ellos está casado con una hija de misioneros colombo-venezolana, y el otro hijo está casado con una chica de Panamá. Y nuestro hijo menor está empezando su capacitación misionera en el Instituto de la Misión Nuevas Tribus en Inglaterra. Entonces, tenemos una mezcla de culturas en nuestra familia. Mi esposa tiene 3 pasaportes, ella es colombiana, ella es venezolana y ella es inglesa. Entonces, es un problema también, porque sale muy costoso para tener al día 3 pasaportes. Y así nos pasa. Pero gracias al Señor, porque nos ha permitido servir, y lo hicimos por 21 años en Venezuela, y ahora estamos sirviendo en Colombia como parte de un equipo que coordina el ministerio entre los grupos étnicos en Colombia. Y aproximadamente estamos trabajando en unas 13 tribus allá. Y cada uno de esos equipos está obviamente en un nivel o en una etapa de ministerio diferente. Algunos están comenzando el aprendizaje de la lengua y la cultura, otros están en la etapa de alfabetizar a aquellos que no saben leer, otros preparando lecciones, otros traduciendo la Biblia, otros ya enseñando para plantar la iglesia. Entonces es un privilegio servir en ese ministerio. La semana pasada estuvimos en plena selva, casi en la frontera con el Brasil. De allí salí y al día siguiente ya estábamos viniendo para acá para asistir a las actividades en ECNOS, México, y gracias a Dios por esa oportunidad. Quiero decirles de todas maneras que cuando llegué aquí a la Ciudad de México, fueron muy amables. En inmigración nos recibieron muy bien, después de que yo había visto montones de videos en YouTube de qué cosas debía responder yo cuando llegara a migración en México, porque devuelven a mucha gente. Entonces tengo que decir, tal vez estaba un poquito como paranoico. No, el Señor fue muy bueno con nosotros y nos dijeron bienvenidos a México. Y hemos experimentado ese calor mexicano. Es la primera vez que estamos acá.
Esperamos que no sea la última. Y gracias al Señor, ¿no?, por el pueblo de Dios que tiene acá en este bello país de México. Quisiera compartir un poquito en este principio acerca de este versículo, que está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, la manera como presenta el escritor, el autor de este libro, este versículo. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Y tengo una versión aquí a la cual no estoy acostumbrado, pero en la versión que tengo ahí anotada en la diapositiva, que es la versión Reina Valera, dice que Dios habló por medio de sus siervos los profetas y de muchas maneras. Cuando nosotros empezamos a ver desde el principio de las Escrituras, desde Génesis, y cómo poco a poco Dios fue revelando su palabra, revelándose a sí mismo, lo hizo por medio de sus siervos, los profetas. Pero Dios habló. Dios, habiendo hablado, habiendo dicho, habiendo expresado lo que Él quería, pues Él usó a sus mensajeros, a sus profetas, a sus enviados. Y dice en Hebreos que lo hizo también de diferentes maneras, habiendo hablado a través de sus siervos, los profetas, de muchas maneras. Bueno, cuando nosotros pasamos por la Escritura, vemos que Dios habló por medio de truenos poderosos, cuando revela, cuando da, por ejemplo, la ley de Moisés, ¿no? El simple sonido estruendoso allá en aquel monte, eso fue Dios hablando. Dios habló también por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de apariciones de ángeles, por medio de milagros portentosos. De muchas maneras Dios comunicó su mensaje. Pero también dice en ese versículo: pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios no dejó de hablar. Desde un principio Dios ha hablado y usó todos estos recursos y todas aquellas cosas que en el Antiguo Testamento vemos que representaban o tipificaban o eran una sombra de lo que habría de venir, lo manifiesta ahora a través de la persona de Jesucristo, quien también es Dios. Y sigue hablando aún hoy día a través de la palabra que nos ha dejado y que nos revela su carácter, su persona, su historia. Nos revela a su Hijo Jesucristo, quien vino a morir por nosotros, para que pudiéramos tener nosotros perdón y vida eterna. Esto nos muestra, hermanos, unos aspectos importantes de la persona de Dios. Nosotros, Dios en su gracia infinita decidió comunicarse con el hombre. Dios es así, Dios es comunicacional. Dios creó al hombre y empezó a tener una comunicación con él. Lo vemos desde el principio de Génesis. En la creación del hombre, cuando lo pone allá en el Edén, en el jardín del Edén, y viene Dios a visitar a Adán y a Eva y conversar y preguntarle: ¿cómo te fue hoy, Adán? ¿Qué tal te fue poniéndole el nombre a esos animales? Bueno, yo vi allá un
perro que se parecía a un lobo y le puse perro lobo, ¿no? O sea, estoy especulando, ¿no? Pero solo quiero enfatizar el hecho de la relación íntima que Dios tuvo en el principio con Adán y Eva. Es como cuando usted tiene también buenos amigos y se comunica con ellos y se relaciona con ellos. Dios es un Dios relacional. Nos creó para tener relación con Él. Por eso dice la palabra allí en Hebreos, como vimos, que nos ha hablado por medio de su Hijo. Es importante esa comunicación entre Dios y el hombre. Pero fíjense, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, ¿quién tomó la iniciativa para buscarlos? Fue Dios. Dios salió y no los vio. Claro, Dios sabía todo lo que había ocurrido, pero le dio la oportunidad al hombre de que se comunicara, de que esa relación que había pudiera ser restaurada o recuperada. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te escondiste? No, que tuve miedo. No, pero Dios es un Dios con propósitos, un Dios intencional en hacer las cosas. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa de ir a buscar al hombre, usted y yo estaríamos perdidos, condenados a la muerte eterna. Gracias a Dios por aquella promesa de salvación que vemos, lo que llaman el prototipo del Evangelio en Génesis 3:15, cuando Dios promete que el descendiente de una mujer nos libraría. Y esa es la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros pensamos en la naturaleza de Dios y de que Dios es un ser que se comunica, que es relacional, que es intencional, que toma la iniciativa, podemos ver que el Señor sigue haciéndolo hoy día. Y el Señor usa misioneros yendo a otros lugares lejanos y remotos, especialmente pensando en el área en el cual nosotros estamos involucrados, de alcanzar grupos indígenas en áreas remotas que no tienen muchas oportunidades de escuchar el Evangelio. Es como Dios entrando allá, diciéndole, ¿dónde estás? Dios buscando al hombre, pero también lo usa usted aquí, en su trabajo, como un testimonio, siendo embajadores de Cristo, llamando a la gente a que se reconcilien con Dios. Esa es parte ahora de la naturaleza de la iglesia, de nosotros como creyentes. Entonces, yo estaba pensando en esos llamados que Dios hace, ¿sí? Y pensaba particularmente en tres. El primer llamado que Dios hace es el llamado a la salvación. Todos ustedes, o espero que así sea, o por lo menos la mayoría de ustedes, están aquí porque han respondido a un llamado que Dios les hizo, que fue el llamado de salvación. Espero que todos aquí hayan respondido a ese llamado, ¿sí? Es el llamado que Dios ha hecho a través de Cristo a la humanidad, ¿sí? Dice en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. No hay otra manera de acercarse a Dios sino a través de aquel que Dios envió, Jesucristo, hombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en que podamos ser salvos. Y este es un versículo entre muchos, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree
que en Él cree. Este es un llamado para la humanidad, pero tenemos que reconocer que solamente los que creemos en Cristo nos beneficiamos de esa salvación. Y en esta mañana o en esta tarde acá, si usted no ha respondido todavía a ese llamado, déjeme decirle, está a tiempo. Hoy es el momento. Pero no salga de aquí sin responder a ese llamado. El resultado de responder a ese llamado, de lo que Dios ha ofrecido a través de Cristo, es salvación y vida eterna. Dice en Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí? La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, vengan, se arrepientan. Sabemos que no todos los hombres, no todas las personas se van a arrepentir, pero es el deseo de Dios. Y por eso Dios en su paciencia aún no ha venido por su iglesia, siendo paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros, sus hijos. Ese es un versículo, una carta escrita a los creyentes. Dios es paciente para con nosotros, dándonos la oportunidad a que salgamos y hagamos ese llamado a otros. Es como Dios llamando por medio de nosotros al mundo. Vengan a Cristo. El segundo llamado que Dios hace es el llamado a la santificación. Y este llamado ya no es para los incrédulos. El llamado para la salvación es para los incrédulos, para que vengan a Cristo. Pero el llamado a la santificación es para todo aquel que es hijo de Dios. Para usted, para mí. Estamos llamados a eso. Estamos mandados a eso. Tenemos que comprometernos a eso. Es un llamado que Dios está haciendo para los que son salvos, para sus hijos, para su iglesia, para los miembros de esta congregación. Este es un llamado que es para todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo, para todo aquel que es hijo de Dios, como dice en Juan, que le dio potestad a todos los que él creen, Él les dio potestad, a todos los que le reciben les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, este llamado a la santificación es un llamado a apartarse del mal, a apartarse del pecado, a vivir vidas que le agradan a Él. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, versículo 18, tenemos allí una exhortación fuerte. No os embriaguéis con vino. Embriáguense del Espíritu Santo, en otras palabras. Dejen que sea el Espíritu Santo el que controle sus vidas. Es importante. Debe ser una reacción natural de todo hijo de Dios, de vivir en santidad. Vivir para Él, vivir para glorificarle a Él. En Gálatas capítulo 5, cuando vemos ahí el fruto del Espíritu Santo en contraste con las obras de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ustedes lo conocen muy bien. Debe ser el resultado natural de nosotros vivir una vida en dependencia al Señor. En Juan capítulo 15 también vemos, dice, permaneced en mí, permanezcan en la vida. O sea, vivan en constante dependencia del Señor, recibiendo de esa savia viva. Eso es un resultado, o debería ser un resultado natural de una vida de santidad, porque de esa manera
estamos reflejándole a Él. Estamos alumbrando. Cuando nosotros vivimos en santidad, también podemos amarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, porque en comunidad, el hermano se alegraba mucho de ver a la iglesia llena esta tarde. Yo no esperaba que fuera una iglesia tan grande. Edwin me dijo que era una congregación pequeña, ¿sí? Y yo vengo de una congregación pequeña de 25, 30 personas. Entonces cuando yo vengo aquí es como casi intimidante ver tanta gente. Gracias a Dios, ¿sí? Y aquí hay la oportunidad de vivir vidas en santidad que impacten también la vida de otros. Y cuando nosotros vivimos para Dios, resulta que nuestra luz, que es la luz de Cristo en nosotros, alumbra delante de los hombres. ¿Y sabe qué produce eso? Que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque hay una manifestación genuina de su luz, de su amor. Nos amamos unos a otros. ¿Y cómo conocerá el mundo que somos sus discípulos? Si tuviéramos amor los unos por los otros. Y yo sé que son versos que ustedes conocen muy bien. El resultado de vivir vidas de santidad, de responder al llamado de la santidad, es que Dios es glorificado. El resultado es que lo damos a conocer, mejor dicho, que llevamos mucho fruto. Vivimos vidas que agradan al Señor, vidas que traen gloria a su nombre, ¿sí? En todos aquellos que nos ven. Y eso es algo en el cual debemos estar alerta. Esto es un mensaje para mí mismo. En estos días hemos leído, visto noticias tristes de hermanos, de pastores, de líderes. Y sí, hay instrucciones específicas para aquellos, por ejemplo en Timoteo y en Tito, para aquellos que están en el liderazgo, los pastores, los obispos, los diáconos, de cómo debemos ser. Pero realmente no es solamente para los que se paran aquí, para los que guían, para los que enseñan. No, es para todo creyente. Todo creyente debe tener esas características de ser irreprensible, de ser marido de una sola mujer, de tener hijos. Bueno, lo que Tito y Timoteo mencionan. Eso es para todos nosotros como creyentes. Debemos vivir vidas así, que glorifiquen a Dios. Y el tercer llamado, hermanos, es el llamado al servicio. Todos nosotros, este llamado es para todos nosotros los que somos también hijos de Dios. Y es también un resultado mismo de vivir esas vidas de santidad. Este llamado es para todo creyente. No solamente somos llamados a seguir a Jesús, no solamente somos llamados a ser santos, sino somos llamados a servirle a Él, para todos sus hijos. Y seguir a Jesús, hermanos, se refleja cuando nos servimos unos a otros. Cuando vivimos para ser de bendición unos a otros. Hay un salmo, creo que es el Salmo 67, que dice: el Señor nos bendiga, el Señor nos prospere. Y oramos así. Pero saben, el salmista no oraba para vivir bien, que nosotros también tenemos la tendencia: bendícenos, Señor, para nosotros tener una vida cómoda. No, dice que el Señor nos bendiga y nos prospere para que su nombre sea conocido en todos los pueblos. Por eso es que debemos, con esa motivación, es que debemos orar al Señor que nos bendiga, para que podamos darle a conocer. El servicio, hermanos, Dios, como dije, mencioné antes, Dios nos ha dado dones. Cada creyente ha recibido al menos un don del Espíritu para poner en obra en la congregación, en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como dijo una vez un predicador, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, cada creyente tiene un ministerio, y es el ministrar de acuerdo a los dones que el Señor le ha dado para edificar a los hermanos,
para edificar el cuerpo de Cristo. Y fuera de ella, fuera de la iglesia, tenemos cada uno de nosotros una misión. ¿Sí? Una misión. Y es darlo a conocer. ¿Sí? Darlo a conocer. ¿Cuál es el resultado de responder a un llamado de servicio, hermanos? Bueno, otra vez Dios es glorificado, lo damos a conocer ante el mundo, somos reconocidos como sus discípulos, el mensaje del evangelio se expande, van estos hermanos que el pastor invitó aquí para orar por ellos, van a contribuir, y cuando ellos van, ustedes están yendo porque ustedes están sosteniendo la cuerda de los que van más allá. Es importante, es un ministerio, no es una responsabilidad de llaneros solitarios, es la responsabilidad de la iglesia. Obviamente todos no van, cada uno con su función específica, pero en un sentido todos sí vamos porque todos estamos respaldando, orando, aportando, sosteniendo la cuerda para que el mensaje y la extensión del evangelio del reino de Dios llegue a los lugares donde Cristo aún no ha sido anunciado. Entonces, hermanos, cuando nosotros respondemos a ese llamado de servicio y somos testimonio y luz donde estamos obedeciendo ese mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Entonces, cuando salimos, cuando nos damos a conocer, nos identificamos como los que somos y que al abrir nuestra boca expresamos el mensaje, anunciamos el mensaje de Cristo, también estamos contribuyendo a ese llamado de la gran comisión que el Señor nos dio. Entonces, yo sé, hermano, que he sido llamado para ser salvo, y lo sé, esto ha ocurrido porque he creído en la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces yo sé que soy salvo, yo sé que he sido llamado para salvación por medio de su palabra. La Biblia dice eso. Yo sé que he sido llamado a la santificación por medio de su palabra, porque su palabra dice eso. Dice que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, no ignoramos estas cosas si vamos a la palabra. Entonces, si el llamado a la salvación es por medio de su palabra, que el Espíritu Santo usa para convencer al corazón al corazón perdido, si el llamado a la santificación es a través de su palabra, podemos verla a través de ella, entonces el llamado al servicio, ¿cómo lo sabemos? También por medio de su palabra. Somos llamados a obedecer, somos llamados a servir, porque su palabra así lo determina y así lo declara. Es la revelación misma de Dios para nosotros. Y podemos pensar rapidito en algunos personajes. ¿Cuánto? Me quedan como 11 minutos. Rapidito, pensar en algunos personajes de las Escrituras. ¿A quién les hace pensar este personaje? A Moisés, ¿sí? A Moisés. Dios llamó a Moisés. Dios habló con Moisés. Dios también habla con nosotros. Está aquí. ¿Cuáles eran? Bueno, ¿qué fue el mensaje que Dios le dio a Moisés? Mira, anda y libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Podemos ver esa historia en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Pero Moisés viene y le pone unas excusas al Señor. Señor, tú no te das cuenta que yo tengo problemas para hablar. Y empieza a ponerle excusas al Señor. Pero Dios derribó cualquier argumento que Moisés puso. Le dijo, ¿quién le dio la boca al mudo? ¿Quién le dio los...? O sea, se presentó a sí mismo como el creador
de las personas. Él es el que tiene la capacidad. Y aún así Moisés seguía poniendo excusas y Dios seguía derribándole las excusas que ponía. Cuando Moisés obedece, ¿cuál fue el resultado? La liberación de toda una nación, sacándola de la esclavitud de Egipto y llevándoles hasta el borde, ya, porque Moisés no pudo entrar, pero guió a su pueblo por la obediencia de Moisés a Dios. ¿Qué excusa pone usted? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala, ¡pum! Cuando la tira, ¿qué pasó con esa vara? Dios hizo cosas. Dios habló en el pasado por medio de sus siervos, los profetas, de muchas maneras. Y esa fue una de las maneras que Dios habló. El resultado de su obediencia fue la liberación de un pueblo. ¿Este personaje a quién nos recuerda? A Jonás. ¿Cuál era? Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive. Ahí hay una nación perdida y he pronunciado un juicio contra ella. Pero ¿cómo era Jonás? Un xenófobo, ¿sí? Orgulloso, renuente, y hasta podemos ver como que le molestaba que Dios tuviera misericordia de los perdidos, ¿no? A veces nosotros podemos llegar a ser así. Está bien, ya yo tengo mi salvación, Cristo, mi salvación eterna. Allá los demás que busquen la manera de cómo conseguirla. No. Dios se preocupa por su creación. Fíjense, cuando leemos el libro de Jonás, no solamente Dios se preocupaba por los seres humanos allí, por los adultos y por los niños, también por los animales. No voy a tener yo misericordia, dice Dios, de todos ellos que yo los creé, fue obra mía. ¿Qué hizo Jonás? Se fue. Cogió un Uber y se fue para el otro lado. Pero Dios se encargó de que ese Uber lo volviera a llevar donde Dios quería. Y lo pone otra vez en el principio y le vuelve a decir. Y aquí podemos ver a Dios como Dios de segundas oportunidades, dando oportunidades. Fallamos, ¿verdad? No obedecemos y Dios sigue tratando con nuestros corazones, con nuestras vidas, dándonos otra vez otra oportunidad, capacitándonos, impulsándonos, empoderándonos con el Espíritu Santo, porque eso fue lo que Él hizo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado de la obediencia finalmente de Jonás? Toda una ciudad fue liberada de ese juicio de Dios. Cuando Jonás salió a proclamar por las calles ese juicio de Dios, ¿qué hizo la gente? Dios trajo convicción al corazón de la gente perdida. Se humillaron ante Dios y Dios les perdonó. Aquí tenemos a Pablo, un perseguidor de la iglesia, un sicario, ¿sí? Siendo testigo de la muerte de otros por seguir aquel camino. Y Dios, si era que iba en un caballo, Pablo lo tumbó de allá. Resulta que el hombre quedó ciego con el resplandor de la presencia misma del Señor. Dios dijo: instrumento útil me es este hombre. Y usted y yo, hermanos, también somos instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Pablo? El evangelio fue predicado en todo el mundo conocido de aquel entonces, ¿sí? Pablo dijo: me esforcé en predicar el evangelio
no donde Cristo fuera anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Tremendo. El resultado que se ve, cómo Dios obra cuando sus hijos obedecen al llamado a su servicio. Y los últimos personajes a los que quiero hacer referencia son los apóstoles, los discípulos. ¿Quiénes eran? Jesús les mandó a ir a todas las naciones a ser discípulos, a enseñar todas las cosas que Él les enseñó a ellos. Y que les bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran esos apóstoles? Hombres de vulgo, ¿sí?, que hasta fueron acusados de borrachos allá aquel día de Pentecostés, cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, hizo que hablaran de las maravillas de Dios, por lo menos en 15 o 16 lenguas diferentes. La importancia de que la gente escuche el mensaje de Dios en el idioma en el que han nacido. Por eso vamos a los Tepehuán, por eso vamos a los Guarijío. Yo no conozco los nombres de las tribus aquí, pero sí de los de Colombia y los de Venezuela. Por eso vamos a los Tucanos, por eso vamos a los Guayú, por eso vamos a los Yanomami, por eso vamos a los Nucac. Porque Hechos 1:8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí, allá y más allá, tenemos que asociarlo con Hechos 2:8. ¿Y cómo es que escuchamos a estos hombres hablar en la lengua en la que hemos nacido acerca de las maravillas de Dios? Porque cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios en la lengua de nuestro corazón que entendemos, Dios también usa eso de una manera tremendamente impactante. Y cuando hemos escuchado testimonios de personas de esos grupos étnicos, cuando dicen: yo nunca había entendido, cuando escuchan el mensaje del Evangelio en su propia lengua, dice: yo nunca había entendido eso. Yo no había entendido eso. Me lo explicaban muchas veces en castellano, pero yo no lograba entenderlo. Pero cuando ustedes lo hablan en mi propia lengua, es como Dios hablando directamente a mi corazón. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la obediencia de estos primeros 12 y después de aquellos 120 y después de aquellos que se fueron añadiendo a través del ministerio de la predicación, con aquellos 5,000 y aquellos 3,000? Que cuando empezaron a ser perseguidos y empezaron a regresar a sus sitios, donde quiera que iban, los discípulos del Señor iban anunciando el nombre de Cristo. Y hermanos, el resultado de eso es que usted está aquí sentado hoy, en que yo estoy aquí acompañándoles hoy, y que muchos otros a nivel del mundo, alrededor del mundo, están reuniéndose hoy para, en un solo cuerpo, en comunión unos con otros y con el Señor, alabar el nombre del Señor. Pero ¿saben que hay todavía 4,000 o más grupos que todavía no saben? Que no tienen este privilegio. Hermanos, si los discípulos del Señor no hubiesen sido obedientes al mandato, no estaríamos nosotros aquí. Pero resulta que ese mandato ha pasado también a nosotros. Y tenemos que seguir extendiendo ese mensaje. Gracias a Dios por las diferentes traducciones que tenemos. Gracias a Dios por los programas de radio, por la internet, por los proclamadores, que son unos aparaticos donde el mensaje del Evangelio está grabado. Pero todavía hay gente que no sabe. Y es necesario que ellos también escuchen. Hermanos, si el llamado consiste, o sea, si el llamado, o estos 3 llamados, los encontramos en las Escrituras,
Entonces, si ese llamado consiste más bien en obedecer lo que la Escritura dice, ¿le ha llamado el Señor a usted? El Señor nos ha llamado a todos por medio de su palabra. Es que yo no soy uno de los 12. No, como ya les dije, ya me sonó el reloj acá. Si ellos no hubiesen obedecido, otra vez como dije, no estaríamos nosotros aquí. Entonces, hermanos, recapitulando, Dios ha hecho un llamado para cada uno de ustedes. El primer llamado lo respondieron, que fue el llamado a venir a Cristo, a descansar en el sacrificio perfecto de Él en la cruz del Calvario. Y hemos obtenido por su gracia y su misericordia, no por algo que yo hubiera merecido o hubiera hecho, salvación y vida eterna, perdón de mis pecados, que tan grande es ese perdón que ni se acuerda de los que cometí, y provisión suficiente y apropiada y adecuada para perdonar incluso los pecados que el Señor sabe que yo voy a cometer en el futuro, porque yo no soy perfecto. Vamos caminando hacia la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, y llegaremos a ese estado cuando estemos con Él allá. Pero usted respondió a ese llamado. Ahora, ¿ha respondido al llamado a la santidad? Yo creo que sí. Si no, no estuviéramos acá. Queremos disfrutar y gozar de la comunión unos con otros y edificarnos mutuamente en amor, en las buenas obras, ayudando, haciendo bien. Pero el llamado al servicio, también somos responsables de ese llamado. Hemos sido llamados por su palabra a la salvación, a la santificación y al servicio. Vimos en estos personajes como Moisés, como Jonás, como Pablo, incluso como Pedro, que fue un hipócrita en algunos casos, y Pablo tuvo que llamarle la atención. Y cuando estudiamos las epístolas y vemos lo que Pedro ha escrito ahí, todo lo perteneciente a la vida y a la piedad, y cómo nos gozamos en eso. Hermano, tú has sido llamado. Responde.